Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay. Bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien, saben, en esta semana que estamos en La Máquina de Pensar, una semana que viene surtida. Ahora los voy a invitar a que escuchen una conversación que mantuvimos con la profesora Nora Giraldi. La profesora Nora Giraldi es una profesora, una crítica, una investigadora literaria que vive en Francia, es uruguaya, vive en Francia desde hace casi 40 años, ella se fue en los 70, y es alguien, entre otras, experta, fue de las primeras que hizo trabajos sobre Felisberto Hernández. Bueno, pasó por acá por Montevideo, estuvo presentando un libro en francés, ella publica allá en una universidad francesa, y nada, la fui a visitar a la casa de su familia, una casa ahí donde increíblemente, bueno, ahora lo va a contar ella, recibió clases en un piano del propio Felisberto Hernández cuando era chica, ¿no? Así que los invito a escuchar esta charla con Nora Giraldi. Estamos conversando aquí en la casa de Nora Giraldi, gracias por recibirme, Nora. Y estábamos viendo las fotos que tenés aquí en un escritorio, impresionante, Felisberto, Paco Espínola, Domingo Bordoli, Roberto Ibáñez con tu papá, aparte en el fondo ahí, sí, ¿no? Se hacían, claro, reuniones para comer un asado, pero rápidamente se convertían en una especie de reunión literaria, porque cada uno traía sus cuentos o sus poemas, o se conversaba de literatura. Así que fueron años muy hermosos para esta casa y para nosotros, con mi hermano, nos formamos en ese lugar. Estamos hablando, digamos, de los años 50. Los años 50, a principios de los 60. Claro. Y tu papá era profesor de literatura, se había formado en el liceo nocturno, porque él trabajaba de día, había empezado a trabajar muy joven para ayudar a la familia, y él iba a estudiar de noche al liceo nocturno, y sus profesores habían sido Roberto Ibáñez, Paco Espínola, así que él los quería mucho, y después los volvió a encontrar en la Facultad de Humanidades, y él siendo siempre... O sea que estudió en Facultad de Humanidades también. Sí, pero él sobre todo, después de formarse como profesor, siguió siendo profesor en el liceo nocturno, porque era como su pasión y además como si fuera una misión, enseñar en ese lugar donde él se había formado. Pero de día era otra cosa mi padre, era contador, era administrador de empresas, trabajaba con otras cosas completamente distintas, es decir, que era una cabeza muy complicada, y entonces tenía la costumbre de ir al Sorocabana, de la Plaza Independencia, de Plaza Salvo, el primero, claro. El primero, donde había una rueda de café que estaba formada por toda esta gente, ¿no? No solamente literatos, no solamente escritores, había también médicos como el doctor Buño, arquitectos como Dufault, que enseñaba la Facultad de Arquitectura, que era muy buen dibujante, ahí tenés un dibujo de Dufault, con Luis Mazzini, el escribano Larró, que fue el escribano de la universidad hasta los tiempos de la dictadura, hasta los tiempos de la intervención, digamos. Y gente, digamos, claro, era gente más mayor, estoy pensando en Alfredo Cáceres, porque me mostraste también Sara de Ibáñez, bueno, claro, Sara de Ibáñez porque era Alfredo Cáceres, la esposa de Roberto. Y Esther de Cáceres no iban mucho a esas reuniones, pero estaban vinculados, porque una de las personas que iba a esas reuniones es Carlos Denis Molina, y Carlos Denis Molina, que es muy amigo de mi padre, que dirigía el Teatro Solís desde mucho tiempo atrás, era un habitué de los cafés, y tenía 2 o 3 cafés en el día. Entonces pasaba, por ejemplo, del Café Metro, desde los años 40, escribía, y se encontraba con Arregui, con Onetti, con gente más joven, como con Maggi, por ejemplo. Y después pasaba a otro café, después si había la reunión en la tarde en el Sorocabana, iba al Sorocabana, y en la noche, después de la función en el Teatro Solís, iba a otro café, en general enfrente al Solís, donde terminaba la jornada, ¿no? Es un nombre de Denis Molina que
yo creo que ahora no se lo tiene presente y no se conoce muy poco, salvo esa novela breve que tiene, que se conoce porque Onetti precisamente no solamente el prólogo, sino que ha hablado y la puso en el final de una novela, Onetti, ¿no? O sea, ¿no? Cuando ya no importe en la novela, es una especie de homenaje implícito. Exacto. Entonces, a Denis. Digamos, eso enfoca en Molina, si no, nadie se acordaría. Bueno, yo me acuerdo de Molina muy bien. Porque no, pero por ejemplo yo desconocía que fuera director del Teatro Solís. Sí, hizo una obra muy importante, e incluso durante los años de la dictadura él protegió mucho el Teatro Solís y protegió para que no se expulsaran a los actores, y algunos actores que estaban en situación delicada por la situación. Y otro, se me ocurre de alguien, porque estás hablando del Teatro Solís, es Zabala Muniz, ¿no? También estaba Zabala Muniz, que no sé si no está en alguna de estas fotos justamente. Enrique Lentini, que es un poeta, muy buen poeta y que prácticamente no pasó a la historia. No. Que publicaba en la revista Número, que publicó en la primera revista de Susana Soca. Enrique, ¿cómo se llama? Lentin. Enrique Lentini está en el proyecto de Susana Soca, de la revista, recuérdame el nombre. La Licorne. La Licorne, cuando viene a hacer su segunda época acá en Uruguay, con Guido Castillo. Claro. En ese grupo está Enrique Lentini. Mira. Publican juntos la Licorne. Y con Denis Molina tengo que decir algo también, es que los archivos de Denis, como los archivos de José Mora Guarnido, otro personaje entre dos mundos, que fue cónsul de la República Española en el exilio. Español, granadino, amigo de Federico García Lorca. Esos dos archivos quedaron en mi casa, forman parte de las bibliotecas que están acá, porque los dos donaron las bibliotecas a mi padre, o a la familia, digamos, murió después que mi papá, pero a la familia Alcides Giraldi, ¿no? Así que ahí tenemos nosotros una especie de deuda y compromiso intelectual muy importante, y eso me llegó a mí durante los años difíciles, como yo ya estaba radicada en Francia, y como las cosas estaban mal, primero, durante los años de dictadura, esos archivos no estuvieron acá, porque la casa estaba vigilada, nosotros por el miedo, claro, digamos, desarrollo. La casa de unas tías que estaban mucho más preservadas que nosotros con respecto al régimen espantoso de esa época. Después de la dictadura vuelven acá, en el 83, al final, en la época de las caceroladas, yo vuelvo, y ya mi hermano me empieza a decir: Nora, yo soy químico y evidentemente todo eso no sé cómo usarlo, a ver, ¿cómo hacer para preservarlos, para conservarlos? Porque no son cosas que los hongos las comen rápidamente. No, y aparte sobre todo la utilización y no esperar que, lo que ocurra con esos archivos, que se vayan desmembrando, que es lo que ocurre si no hay una mirada, lo que hace es que se va disolviendo, se separa. Entonces, allí con Eneida Sansone de Martínez, que era profesora, asistente de la cátedra de Ibáñez, y yo era ayudante en esa cátedra antes de irme a Francia, con mi madre empezamos a organizar el fichero de José Mora Guarnido. Allí nos encontramos con el original de un poema que le dejó Federico García Lorca cuando pasó en 1934 por acá. Es cierto, en el 34 él pasó, García Lorca estuvo un mes acá por 35. Pero perdóname, ¿qué hiciste con ese? Porque eso es un original, digamos. Es un original que está, bueno, entonces en esa época, en esa época y posteriormente, hasta el periodo en que Tomás de Matos es director de la Biblioteca Nacional, yo consulto para ver si esas cosas pueden ir a la Biblioteca Nacional. Y Tomás fue el último que me dijo: ahora yo no te aconsejo que las dejes acá porque la biblioteca tiene problemas de espacio, no, sobre todo que se pierden las cosas, que hay inundaciones, que hay problemas de electricidad, se puede prender fuego, un pedazo de la biblioteca. Bueno, eso no me dejaba a mí tranquila, no era una manera de preservarlos. Y entonces lo que hice fue llevarlos. Provisoriamente están en Lille y han dado lugar a varias tesis. Los inéditos y manuscritos y el archivo de José Mora Guarnido es una tesis de Fatia Idman, Fatia, que está trabajando muy bien. La conozco de correo electrónico. Es una persona encantadora y se ha convertido en una especialista de literatura uruguaya o de literatura entre dos mundos, españoles en América y
americanos en Europa, está trabajando sobre los manuscritos de la cárcel, la obra de Carlos Liscano, pero su tesis es sobre José Mora Guarnido y sus manuscritos que quedaron inéditos, porque Mora lo único que publicó fue una biografía de Federico García Lorca. Creo que no fue el primero que sacó una biografía, sí, a pocos años, sí, yo había oído. Y que creo que salió por primera vez aquí en Uruguay. Enlosada. Sí, algo había oído, sí. A los 10 o 15 años. Ahí está, no, un poquito más, fue en el 58. Bueno. Pero fue la primera, y después Marcelo Kler. 20 años después. Sí, los biógrafos de Lorca, Gibson, entre otros, la mencionan constantemente, porque a pesar de ser también una especie de autobiografía, cuenta cosas de él, tiene datos muy importantes de la época. Bueno, ese es Mora Guarnido. Y el otro es Denis Molina, Carlos Denis Molina, que también hizo el mismo gesto, digamos, de dejar los manuscritos y su biblioteca a la familia de Alcide Giraldi, y los manuscritos van para Lille, y están siendo, todo eso es muy importante, porque todo eso es patrimonio uruguayo. Pero esto yo lo he conversado muchas veces con Carlos Liscano. Allá están protegidos, se han dado, gracias a los proyectos que han ido presentando Fatia y Cécile Braillon, que trabaja sobre Denis Molina, se ha tenido dinero para conservar esos manuscritos. Están en perfectas condiciones, y yo invito a la gente a venir a Lille para verlos, pero ahora, sobre todo, han obtenido un presupuesto muy importante para un proyecto de digitalización. Entonces, los manuscritos, las correspondencias, serán digitalizadas, y tenemos un convenio con la Biblioteca Nacional, con las instituciones uruguayas, para que, por supuesto, figuren todos los ¿cómo se llama eso? Todos los sellos, digamos, esas cosas que están... Pero para que puedan estar a disposición también, digamos, de los estudiosos, investigadores uruguayos, ¿no? Claro. Porque el director de la biblioteca ahora, Carlos Liscano, ¿qué te dijo en cuanto a todos esos manuscritos? A todos esos manuscritos, él sabe que de una manera u otra van a volver. Correcto. Pero ahora están siendo trabajados allá, porque las condiciones son las mejores para que esos manuscritos... Se trata de escritores importantes, pero no son tan importantes. Son escritores que... como Delmira Agustino. No, obvio. No, lo que ocurre también es que con el proceso histórico, y bueno, a veces con la tecnología, me parece a mí, se dan revisiones de cánones, de importancias, y entonces de repente escritores que estaban, digamos, en segundo lugar o ensombrecidos, de repente surgen a la luz y son reivindicados de repente por otros escritores jóvenes, en fin. Claro, y lo interesante además es que hay metodologías de análisis de trabajo, de conservación, que permiten que esos objetos, digamos, esos libros que están allí y que podrían ser naturaleza muerta, se conviertan en algo muy activo, en que todo el mundo puede reactivar gracias a la numerización, gracias a la digitalización. Y en eso Fatia y Cécile se han convertido en verdaderas especialistas. No, aparte en el caso de Fatia, yo la conozco, digo, por un homenaje que hubo de Fernando Gainza, pero creo que ella no es francesa. No, ella es francesa, sí, es francesa de origen marroquí. Es marroquí. Como yo soy uruguaya de origen italiano. Pero ¿por qué mencionaba esto? Porque me parecía increíble que alguien, bueno, el apellido marroquí, el nombre árabe marroquí, viviendo en Francia, estuviera estudiando algo de Uruguay, ¿no? Claro. Habla de una movilidad, digamos, cultural que quizás es mucho más frecuente en el siglo XXI de lo que pensamos. Exactamente. Por eso todos estos autores y estas realidades literarias han sido englobadas en un proyecto que es justamente sobre las movilidades culturales, que nosotros impulsamos desde Lille, pero no solos. Nora, es una compañera. Nora, ¿nos puedes recordar bien qué se entiende por movilidades culturales? Digo, para explicar y para ver que es algo que has trabajado en las últimas décadas. Sí. Bueno, primero decir que si bien vivimos en sociedades llamadas sedentarias, el movimiento es lo que caracteriza
al hombre, ¿no? Es decir, a diferencia de las plantas que también tienen sus propios movimientos gracias a las raíces y a las ramas, pero es decir, la movilidad es lo que nos caracteriza. Y la movilidad no siempre fue de la misma manera, ¿verdad? No siempre se ha dado de la misma manera. La movilidad de poblaciones, la movilidad de individuos se ha acentuado de manera extraordinaria. Impresionante en el fin del siglo XX, ¿no? Con esta época de las globalizaciones, con tantos movimientos de todo tipo, ¿verdad? De poblaciones por necesidades económicas, demográficas, como políticas, pero también por necesidad de viaje, ¿verdad? La famosa globalización se dio, digo, las comunicaciones, la tecnología hace me acuerdo cuando te entrevisté, que me pasaste por la radio, que vos mencionabas algo así como el rizoma, que sería la planta que va extendiéndose y va generando distintas raíces en distintos lugares, donde no se sabe de dónde es esa planta, en realidad es de todos los lugares donde ella pone raíces. Claro. Y a ese rizoma, que es una figura en realidad que no inventé yo, sino que es de Deleuze. De Deleuze, sí, aparte te cuento, perdón que te interrumpa, porque te lo traigo a colación, porque hace menos de un mes un escritor uruguayo escribió un libro de prosa poética, por llamarlo así, que se llama Rizoma, y se basa precisamente en eso, la idea de que para comprender este momento de la humanidad, el rizoma en cuanto a redes, en cuanto a algo que va a deltas, que va generando, o sea, ya no hay continentes sólidos y fijos, sino que todo está en movimiento. Y entonces, para hacer ese trabajo, nosotros nos asociamos a grupos diferentes, es decir, hicimos un trabajo de intertextualidad, por un lado en la literatura y por otro lado un trabajo de interdisciplinaridad. Nos parecía que no podíamos abordar el tema de las movilidades culturales si no es teniendo la voz o la perspectiva de un geógrafo, de un sociólogo, de un economista, de un historiador y de la psicología social. Así que el grupo que formamos es un grupo interdisciplinario que enfoca la cuestión de distintos puntos de vista. De alguna forma esta idea, este concepto de movilidad que vos planteas y que requiere esa interdisciplinaridad, lo que pone en cuestión, cuestiona es el tema de que haya literaturas nacionales, ¿no? O sea, como dijo un escritor colombiano, dijo, ¿no? O sea, yo, mis afinidades no se cortan en el espacio aéreo de Colombia, yo tengo de otros escritores de otros países. Yo estuve trabajando ese tema. Aquí Ana Inés Larreborges me invitó a hacer un aporte a una revista que ella hizo sobre justamente fronteras nacionales en la literatura. Es evidente que es muy difícil decir hoy día que uno pertenece a una sola biblioteca, y cuando decís biblioteca uruguaya o de escritores uruguayos, evidentemente podés dejar afuera una cantidad de gente que está vinculada a Uruguay. El caso de José Mora Guarnido. Pero a mí me gusta mucho mencionar algunos escritores. Yo hice un artículo que se llama Darwin, escritor uruguayo. Claro, porque Darwin pasó por acá. Hizo unas descripciones en el siglo XIX de la campaña uruguaya y del gaucho que son magníficas. Están las de Hudson, por supuesto, pero son equivalentes a las de Darwin. Son realmente estupendas y podríamos ponerlo perfectamente en una biblioteca uruguaya, por lo menos en parte. Y Felisberto Hernández, que yo trabajé mucho sobre la obra de Felisberto en aquellos años 60, evidentemente es muy difícil ubicarlo también en su época. No pasa en la pintura y no pasa en la música. Y en cambio en la literatura hay esa especie de necesidad de arraigar el escritor a un país, y en realidad pertenecen a muchos. Nora, te voy a pedir que vamos a una pausa ahora, estamos aquí y después seguimos. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, continuamos escuchando la conversación que mantuviéramos con la profesora y crítica literaria Nora Giraldi. Estamos acá continuamos en la casa de Nora Giraldi y estamos hablando de Felisberto, y yo quería decir algo que a mí me impresionó y para compartirlo con los amigos de La Máquina de Pensar. Es de ver el piano de Felisberto, ¿no? Eso me parece increíble, estar aquí al lado del piano de Felisberto en tu sala, me parece... ¿Cómo es que...? En realidad no es el piano de Felisberto, pero es el piano donde Felisberto tocaba en los últimos años, porque venía a casa 2 veces por semana, los miércoles
de tarde y los sábados de mañana para darme clases de piano. Mi padre había decidido que Felisberto sería mi profesor de piano, pobre Felisberto, porque yo no era muy buena, no para nada buena pianista, pero yo aprendí muchísimo con esas clases de piano, porque una especie de... me sentía temerosa de estar al lado de Felisberto. Yo lo conocía porque estaba en las reuniones esas de mi padre, donde él hacía chistes en serie, donde él contaba a veces cuentos. Por ejemplo, se leyó en esta casa La Casa Nueva. Yo me acuerdo, quizás otros cuentos, pero me acuerdo de la lectura de La Casa Nueva. ¿La Casa Nueva cuál es? Es un cuento de Felisberto. Pero no La Casa Inundada. No La Casa Inundada, es un cuento más corto. Ah, no. Pero como él leían otros amigos, ¿no? Era una máquina de hacer chistes. No lo puedo decir para la radio, pero justamente Olga Montero, a quien acabo de ver, una amiga de mi madre, de mi padre toda la vida, pero también de esta gente, ¿no? Contaba que cuando Felisberto llegó por primera vez al metro, al Café Metro, la rueda del Café Metro, y se presentó así, con esos signos que parecen signos del lenguaje. Sí, de mudos, sordomudos. Él decía: acá rasco por un real. Acá rasco por un real. Querían decir muchas cosas. Primero, que si tomás el autobús, sí. te vas a Carrasco por un real, pero además acá rasco a los amigos para obtener un poco de plata, sí, para pedir. Ese doble juego, ese juego con chistes. Sí. Eran en series, ¿no? Los chistes de los gitanos, de los andaluces, de los militares, eran por serie. Ajá. Y eran por serie también las imitaciones que hacía al piano. Por ejemplo, un estudio de Liszt tocado como una pianista principiante, que podía ser yo, con errores. Como si fuera tipo Lelutier. Lelutier. El mismo estudio tocado por un militar de carrera, entonces era como una marcha militar. El mismo estudio por un andaluz, entonces tenía otros ritmos, ¿no? Sí. Por una señorita de fin del siglo XIX, era todo romántico, con arpegio. Felisberto nos divertía así con eso. Pero era para mí una persona distante, hasta que yo iba a las clases ¿Distante te referís a alguien que está como...? Yo estaba absorbiendo todo eso, porque una chiquina que tenía 10, 12 años, y evidentemente no podía alcanzar esas figuras que estaban alrededor mío más que escuchándolos. Puede ser que haya entablado algún diálogo con ellos, pero yo era más bien receptivo. Sí. Pero de alguna forma era una situación espejo la tuya por los tiempos de Clemente Cohen o El Caballo Perdido. Y eso te iba a contar, porque yo no había leído por los tiempos de Clemente Cohen ni El Caballo Perdido cuando Felisberto, cuando mi padre me anuncia que Felisberto iba a ser mi profesor de piano. Entonces llega por esta puerta del comedor, toca el timbre la tarde de un miércoles y mi madre abre la puerta. Él venía de la Imprenta Nacional, trabajaba y vivía aquí en Suárez, en la Placita Suárez con Reina Reyes en esa época, y toca el timbre, llega cuando yo te digo, lo veía a menudo, pero ese día entra y dice: esta señorita está creciendo, así que le voy a dar la mano. Es exactamente lo que yo leí después de muerto Felisberto en El Caballo Perdido. Es exactamente lo que dice Celina Miller, lo que le dice Celina al niño que también conocía desde niño, que iba con las tías a su casa, pero que de un día para otro se convierte en su... Bueno, pero bueno, lo importante es qué me enseñó Felisberto a una persona que era realmente poco hábil para el piano. Bueno, pero en El Caballo Perdido él dice en un momento, dice, mi cabeza quería una cosa, pero mis dedos no le hacían caso. Bueno, a mí me pasaba lo mismo. Yo entonces absorbía todo lo que podía de esas clases, y Felisberto se dio cuenta que él podía enseñarme cosas relativamente fáciles, como estudios de Schumann, como nocturnos de Chopin, otras cosas así que yo fui aprendiendo. Pero lo más importante de esos aprendizajes es que podíamos conservar la pieza durante meses. Es decir, la aprendía, pero después él me enseñaba a reinterpretarla. Si eran arpegios se convertían en acordes, a veces cambiando la digitación, cambiando el ritmo, y de esa manera él me enseñó lo que era la composición musical, es decir, un poco la manera de Clemente Cohen. De Clemente Cohen, sin decirte que te estaba enseñando composición. Claro. Y mi tesis sobre Felisberto, que hice en la Sorbonne con Claude Fell, en realidad retomé
temas que yo había dejado en el tintero y retomé sobre todo los conocimientos que Felisberto me había dado en el piano, la variación sobre el mismo tema, la recomposición en la reescritura, la repetición de ciertos elementos, de ciertos temas o tópicos o motivos de la partitura, que en cierta forma la escritura también es partitura. Eso te iba a decir, digo, porque digo, es muy tentador tratar de comprender la escritura de Felisberto en base a ese conocimiento musical que yo, por ejemplo, no tengo, ¿no? Pero uno lee, si bien hay una prosa muy coherente, digo, párrafos a veces largos, otras veces va alternando largo y corto, pero en algunos momentos, por ejemplo en El Caballo Perdido, yo hace poco estuve escribiendo, copiando un fragmento que es el del lápiz rojo, ¿no? Que cuando le golpea los dedos, entonces y él ve que ese lápiz es como un chanchito rojo, ¿no? Que va con sus pezuñas a escribir, dejando la marca dentro de las partituras. Yo iba, al copiarlo, iba diciendo, pero acá falta una coma, o aquí como que no termina esta frase, no entiendo, digo, me costaba entender perfectamente por qué dejaba esas. Entonces mi pregunta es si de alguna forma, si habría algo de estructura musical o algo así, de variaciones de esto que me estás diciendo, ¿no? Yo estudié ese tema que después aparece en un artículo que hizo el nieto de Felisberto, Sergio Elena, donde no me menciona, pero él sabe muy bien que yo hice una tesis sobre ese tema mucho antes. El tema de las variaciones es muy importante en la obra de Felisberto. Si uno se pone a leer los cuentos, en general, primero se encuentra siempre con un mismo tipo de personaje, un personaje autor que al mismo tiempo tiene la condición de ser músico, pianista. Ese personaje autor que va creciendo y va desarrollándose a lo largo de la obra, porque lo vemos de verdad desde la infancia hasta el adulto, está siempre en busca de un concierto o de dar la clase de piano. En general, ese momento importante, ese acontecimiento importante de la clase de piano no llega nunca, salvo en un cuento donde fue un fracaso, que es en mi primer concierto, porque dándolos aparece el gato negro, ¿verdad?, que cruza por el piano y exacto, que, por supuesto, sorprende a todo el mundo. Pero es esa puesta en escena, esa mise en scène, como dicen los franceses, del concierto o de lo que se espera del concierto, que es importante en Felisberto, una especie de espera, de attente. ¿Y qué tiene que ver? Pregunta, eso concretamente se repite de cuento a cuento, es el motivo de cada cuento. Y se puede analizar los cuentos de Felisberto como la primera frase como una especie de acorde inicial, donde dice en varios cuentos: yo tenía que buscar trabajo, no tenía trabajo como pianista, y me puse a ser acomodador, o me puse a vender medias, es decir, estoy en tal ciudad buscando tal cosa, pero es el concierto, es una manera de ganarse la vida, el concierto, y no encuentro, y busco eso, ¿verdad? Y eso es sistemático, prácticamente se vuelve una estructura del cuento, o de los cuentos, o de la cuentística de Felisberto Hernández. Por otro lado, la variación, es decir, la variación que es el tema mayor de la música. No, y perdón, y de la estructura, digo, perdón que te interrumpa, pero también que es algo medio, no sé si decir vanguardista, moderno, la idea de que todo puede significar literariamente. Entonces, aunque no ocurra el argumento, eso igual, yo puedo hacer que un cuento con cosas que no ocurren. Claro, y que un elemento mínimo. Felisberto es el escritor de los detalles, de lo mínimo, de la sencillez además de las cosas, es decir, de un mundo cotidiano conocido que se vuelve extraño. Justamente se vuelve extraño porque él la está trabajando como una especie de espiral, socavando cada vez más el misterio de esa cosa, de ese objeto o de esa pierna. Sí, pero aparte pensando y asumiendo que él no lo va a develar el misterio. Que no lo podrá develar. Entonces por eso... O sea, como que es algo alrededor, esto que estás hablando, de hablar en torno al misterio o a la acción. Claro. Entonces son las variaciones de Goldberg, de Bach. O lo que decía, perdón, de Onetti, cuando, ¿te acuerdas que decía Onetti, creo que en el Pozo ya, que los hechos no son, sino que toman
el contenido de la emoción que se derrama en ellos. Claro, claro. Toma sentido a medida más que uno los explora, ¿no? En la literatura y a través de las palabras. Y está también esa especie de inconformismo que tiene Onetti como Felisberto, así que cuando mencionan las cosas, cuando las traen al texto, a la página, con palabras, resultan justamente pierden su encanto. Exacto, no alcanzan o no le dan de lleno, sino que se quedan en los arrabales, lo sublime, en la periferia de lo que va a pasar, ¿no? Digo, en el caso de, ahora estoy pensando de Onetti, llega a la exageración o a lo máximo cuando en Para una tumba sin nombre se habla de un hecho que se dan muchas versiones y al final no se sabe si ese hecho ocurrió o no ocurrió o algo pasó. En el caso de Felisberto estoy pensando ahora en El caballo perdido. Hace muy poco hablé con un psicoanalista y él como niño, o sea, el protagonista como niño, va a entrar al lugar donde donde le van a dar las clases Celina, y dice que trae de la calle los ojos llenos de magnolia, de resplandor de magnolias, cosas así, y en un momento se me está yendo todo lo que traje de la calle y dice que esas magnolias, que son del Prado, obviamente de acá, me quedaron atrás de los ojos. Ahí está, quedaron atrás de los ojos. Es decir, que hay varios escenarios, ¿no?, que se juntan allí y hay una especie de correspondencias felisbertianas a lo Baudelaire, ¿no? Las correspondencias es que esa imagen de las magnolias con perfume, con un color claro, así, va a chocar con el blanco de los sillones de la sala de Celina. Y todo eso forma distintos escenarios que en realidad se van sumando. Y con el blanco y negro del piso también, de los mosaicos, claro, ¿no? Claro, claro. Hay imágenes sensoriales en correspondencia en Felisberto, ¿no? constantemente. Y eso yo creo que lo aprendí de él y de las clases de piano. Nora, y puede ser, te pregunto, que esa quizás que él fuera consciente de todas esas correspondencias entre imágenes y que hace que por un lado uno lee los textos y parece que estuviera ocurriendo en ese momento y cosas que le pasan por la mente a la protagonista sin saber qué va a pasar, y por otro lado él corregía muchísimo ese texto. Muchísimo. O sea, 12, 15, 16, 20 veces. Claro, hay una especie de apariencia, y es que es un Felisberto inocente y un Felisberto que escribe con una cierta facilidad y que da esa noción de superficie. Sí. Pero en realidad Felisberto era un escritor laborioso, un escritor que trabajaba sus textos años corrigiendo, y que tiraba muchas cosas a la basura, que corregía y volvía a escribir los textos. Así que, no, por ejemplo, se sabe que hay varias versiones de La casa inundada. No sabemos si, digamos, en esa corrección que no se terminaba nunca, un proceso de interminable, porque eran de años, comparado con otros escritores. Claro, por eso quizás escribió poco relativamente, pocas obras de Felisberto, quizás algunas inéditas todavía, pero que escribió relativamente poco, porque le gustaba, me parece más, ¿no? En algún lado de mí están haciendo una planta, lo estoy diciendo muy mal, ¿no? Sí, la explicación falsa de mis cuentos. Y esa planta la ve crecer, la trabaja, pero en realidad se va a convertir en otra cosa, y el hecho de que se convierta en algo, otra cosa escrita, hace que él vuelva, pero con otras fórmulas, a lo mismo, ¿no? No, y aparte dice que esa planta que quizás no se parezca a nada, que se parezca a ella misma, ¿no? Que, digamos, rechace los nombres que la conciencia, ¿no?, de los autores extranjeros, que la conciencia le está tratando de acercar. Sí. En el aire de Radio Uruguay, La máquina de pensar. Gente, ahora este es el último bloque de la conversación, de la charla que mantuviéramos con la profesora Nora Giraldi, ahí en su casa de la calle Millán. Y otra pregunta, y la amistad de Felisberto con, por ejemplo, Baferreira, o bueno, el psiquiatra Alfredo Cáceres, porque Baferreira, una de las cosas que decía, que me parece un concepto que no se ha hablado mucho,
es el tema del psiqueo, decía Ferreira, que es aquellos pensamientos que no están redondos, que digo, cuajan totalmente. Es decir, que tenemos, digo, nosotros somos una corriente de pensamiento que a veces estamos divagando, no está cuajado, no está redondo. Bueno, a esa actividad de cosas que no son pensamientos, este hombre lo llamó psiqueo, ¿no? Como una actividad psíquica, sí, pero que tampoco son cosas amorfas, uniformes, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, yo vengo acá, estoy pensando de repente en el ómnibus o en el Prado, y esto es una cosa media amorfa porque en realidad vengo para aquí. Claro, yo pienso que eso es lo que le gustó enseguida a Ferreira de lo que escribía Felisberto, ¿no? Esa especie de mundo, como yo decía, en donde varios mundos se van superponiendo o se van agregando, ¿no? Y ninguno termina, ¿no? Ninguno está completo. Hablábamos hace un rato de la figura de rizomas. Para Felisberto se podría aplicar muy bien. Y quizás mejor todavía otro concepto, otra noción que viene también de la botánica, pero que estamos trabajando en ciencias humanas, que es el concepto de radicante. Los rizomas es un tipo de raicilla, ¿verdad? Y las radicantes son también raíces de plantas que conocemos muy bien, como la hiedra, como las fresas, las frutillas, que crecen y que van dejando raíces a lo largo. Es decir, es más armoniosa en el sentido, los rizomas se desenvuelven en distintos plateaux, como dicen, distintos niveles, como dice Deleuze. En cambio, el radicante es una planta que nace en un lado, que sigue con un tallo, ¿verdad? Un largo camino, y que va dejando raíces en distintos suelos. No es, sí, como la hiedra. La hiedra. Todas las raíces son importantes para alimentar esa planta, desde la primera hasta la última, y también las que están en el medio. Y esa imagen a mí me gusta mucho, de la metáfora del radicante, para hablar de los escritores migrantes, ¿verdad? Que no son solo de aquí o de allá, a donde llegan, sino que están nutriéndose de una cantidad de otras cosas. El caso de Juan Gelman, la poesía inmensa de Juan Gelman, que por supuesto es argentina y que tiene un comienzo estupendo, ¿verdad? Con el movimiento del pan duro, la poesía social de los años 40, y que luego se va transformando con toda la cuestión del exilio, con todo el drama de la pérdida de su hijo, de la pérdida de sus mejores amigos, la desaparición de su nuera, la búsqueda de su nieta durante años. Yo conocí bien a Juan Gelman. Aparte vivió décadas en México, ¿no? En el exilio, primero en Italia, después en Francia, después se fue con Mara a Madrid, su mujer, a México. Y la investigación que hace, la búsqueda que hace Gelman para alimentar su poesía, es la poesía universal, es la poesía de todos los tiempos, es la poesía de lengua sefaradí. Sí. Los españoles. Sí, un poco también esa visión de Borges de que el patrimonio de la literatura es todo y no solo ¿no? O sea, que yo tomo lo que a mí me toque más y ya está. Claro, que me interese más, y en el momento, así que las afiliaciones son múltiples. Y en el caso de Felisberto, vos dijiste que no es de este país, o no solamente de este país, ¿en qué sentido, digamos? Yo digo que Felisberto, por supuesto que es de este país, pero pienso que lo pueden leer de otros lados, y que se pueden integrar perfectamente en constelaciones de escritores de esa época o de anteriores, y que con los cuales Felisberto dialoga. Bueno, por supuesto está Kafka, ¿no? Por distintas razones, por Kafka, Buzzati, que son escritores muy diferentes, pero con los que Felisberto dialoga por ese ambiente, esa rareza en la que él se instala, ¿verdad? Porque justamente quiere tocar el misterio de las cosas, quiere llegar al misterio de las cosas se les escapa, y él sigue ese hilo que se escapa, y ahí se vuelve, para algunos, fantástico. Para mí no, para mí... A mí me parece que lo que destaca de Felisberto, y creo que Kafka, bueno, es algo que es que él, como narrador, se sitúa igual que el lector, a la par, como si fuera un hermano, no encima, no por encima, y le dice realmente: lo que estamos contando, yo no sé hacia dónde va, y no sé si va a tener un final, y vamos a ver. Entonces esa incertidumbre, esa inseguridad del narrador, que en realidad después sabemos que si corrigió durante años estaba seguro, ¿no? Pero esa inseguridad que tiene, esa falta de certeza, que encrespa a mucha gente, ¿no? Que no la saca, porque eso me parece de una
claro. modernidad. Es lo que alaba Cortázar, ¿verdad? Claro. En Felisberto. Es lo que los escritores del llamado boom latinoamericano consideran como una apertura en la literatura, y consideran a Felisberto uno de los pilares de la literatura. Carlos Fuentes, en la historia de la literatura latinoamericana que hace por los años 70, dice que 3 escritores uruguayos son los pilares de esa escritura del boom: Horacio Quiroga, Felisberto Hernández y Onetti. Así que bueno, pues son uruguayos, pero sí. No, claro. Horacio Quiroga podría haber sido cualquiera. Bueno, Horacio Quiroga también es alguien binacional. Descubre un territorio como Faulkner lo descubre para la literatura norteamericana, la inglesa. Son escritores que están más allá. No, claro, sin duda. Literarias, esas muy estrictas. Bueno, y Calvino dijo de Felisberto, es un escritor que no se parece a nadie, lo cual me parece increíble. Es increíble, y es así. Es un buen elogio, ¿no? Al mismo tiempo que lo podés relacionar y que él se acerca al lector, como tú decías, o se acerca a otros escritores por la manera de escribir, es cierto que es único, es singular, ¿verdad? Es increíble. Conversando con Julio Cortázar, con quien tuve también la alegría de compartir algunos momentos, sobre todo hacia el final de su vida, y gracias a Ángel Rama conoció mi primer librito publicado sobre Felisberto acá. Ángel Rama estaba en Venezuela ya, dirigía la colección Ayacucho. Sí, Ayacucho, claro, la biblioteca de Ayacucho. Y le pide a Julio Cortázar que haga el prólogo, ¿verdad?, de esa edición. Que es cuando hace el prólogo de Felisberto. Hace el prólogo de Felisberto. Entonces Julio Cortázar le dice, sí, me encantaría, pero me gustaría tener más elementos sobre la vida de Felisberto. Y dice, mira, hay una muchacha que trabajó en la Facultad de Humanidades, que se formó conmigo acá, con Roberto Ibáñez, y se fue para Francia. Quizás esta dirección que yo tengo sea todavía la de ella, pero bueno, no sé, en aquellos años espantosos, cada uno andaba como podía por el mundo, ¿no? Y yo llegué en 75 a Francia y a Lille, donde vivo por allí todavía, y me llega una carta en el 76 de Julio Cortázar, que dice, yo no sé si esta carta llegará a destino, pero me la dio Ángel Rama esta dirección, y quería decirle que leí su libro sobre Felisberto Hernández y que me ha ayudado muchísimo, pero sobre todo para comprender una cosa, y es que estuvimos muy cerca, siempre. Y físicamente, porque... Eso lo dice en el prólogo, ¿no? Sí. Que en los mismos años estaban cerca de Chivilcoy. Nora Giraldi dice, y entonces dice, cuando yo venía de Chivilcoy, donde tenía mi puesto de maestro, para Buenos Aires, porque era el final del año, Felisberto iba para dar su concierto. Pensar que nos cruzamos, Felisberto. Es precioso ese prólogo. Sí, muy lindo prólogo, muy lindo. Sí. Porque él imagina. ¿Y cuando estuviste con Cortázar, qué te dijo? Intercambiamos muchas cartas con Cortázar y nos conocimos personalmente, nos vimos una sola vez, cuando se hizo el homenaje en el 78. Lo que pasa es que ese episodio dio lugar a que él me pusiera en contacto con Laure Guy Bataillon, que es una mujer encantadora, falleció ya, que era la traductora de Julio Cortázar y a quien Cortázar entusiasma para que traduzca a Felisberto. Ella se entusiasma realmente, es una excelente traductora, y va a traducir lo que se llama Les Hortenses en francés, pero que en realidad son los cuentos que aparecen en los cuentos. Los cuentos de Felisberto, sí. Y durante mucho tiempo me llamaba por teléfono, los 2 años, hasta el 78, me llamaba por teléfono para que yo le indicara algunas palabras de Felisberto. Algunos giros, claro. El lenguaje uruguayo. Exacto, que son uruguayos. Sí. Y allí entonces sentamos una relación muy linda, pero por teléfono. Yo en aquel momento tenía poco dinero, teníamos 2 hijos y teníamos que trabajar mucho, así que me era difícil ir a París a reuniones. Julio Cortázar me invita a un coloquio que había en Cerisy, La Sala, sobre su obra. Tampoco puedo ir por problemas porque estaba por nacer mi tercera hija, que era la primera que nacía allí. Pero se hace un homenaje a Felisberto en la librería de los países de lengua española en París, y
me invitan, por supuesto, es Olver de León que organizaba esas cosas, que es un uruguayo que estaba en París. Olver de León, me han hablado justo de él, de que hizo una especie de simposio en la Sorbona, llevó gente, sí. Y ahí estaba Prego Gadea y invitó a otra gente. Y a Onetti también creo que lo invitaron, ¿no? Sí, pero esa no fue, era en el 78. Está. Y Julio Cortázar dijo que él no podía ir porque estaba entre Nicaragua y París, vivía mucho, apoyaba mucho a los nicaragüenses en ese momento, y dijo que no podía ir. Estaba Saúl Yurkevich, que era el profesor, estupendo, argentino, crítico. Y me habían pedido, Saúl me había pedido que hiciera una exposición, había allí los documentos que yo había juntado, libros y también documentos, fotografías, cartas que la familia de Felisberto me había autorizado a consultar, las cartas de Lorenzo de Stock, que fue su manager en Buenos Aires, el que le conseguía los conciertos en Chivilcoy, en Lorenzo, Argentina. De Stock era un personaje muy interesante. Esas cartas yo no las llevé conmigo a Francia, se las confié, se las dejé a Ana María Hernández, la hija de Felisberto, porque no quería sacarlas del país. Pero llevé todo eso en microfilm, así que hice fotografías, se expuso todo eso en esa librería. La librería estaba llena de gente, era una sala larga, fina, larga, y estábamos con la conversación y llega Cortázar, que era una especie de armario, ¿no? Un ropero así enorme en la sala, y recorrió por medio de la gente y dice: yo venía para saludarte personalmente. Y entre Julio Cortázar y yo estaba la barriga, estaba esperando a Matilde. Así que fue muy emocionante, para mí fue muy emocionante. Y bueno, así es la vida. Yo he tenido mucha suerte, porque estoy rodeada de gente que me aportó muchísimo. Es estar en el momento justo, en el lugar indicado. No, pero sobre todo también el tema de aprovecharlo, de tomarlo, digamos, de estudiarlo, que algo muchas veces no es muy uruguayo. Bueno, y para volver al piano, entonces, Felisberto en esos últimos años en que me enseñaba el piano, también preparaba un concierto, porque él hacía mucho tiempo que quería volver, volver al piano. Entonces, trabajaba en el Ateneo, donde Reina Reyes le había conseguido la posibilidad de trabajar en un piano, y trabajaba acá en los días que venía, los miércoles y los sábados. Porque no tenía piano en la casa. En la casa no tenía piano, vivía en la pensión en ese momento con la madre. Él después hizo, en fines de los 60, hizo algo con José Struch. Magnífico. ¿Lo viste vos? El Caracol Colcol. El Caracol Colcol. ¿Lo viste? Estupendo. Porque no has escrito nada sobre eso, tendrías que escribir algo. No hay nadie que lo haya visto, ni haya escrito. Fue estupendo, es verdad. Eso aparece mencionado solamente en mi libro, pero no aparece estudiado. No, porque aparte lo he mencionado y sé que hay una fundación José Struch, y bueno, por otras razones yo tuve un amigo que le pidieron fotos de José Struch acá, porque esa fundación es de Cataluña, y yo digo, es increíble que este hombre, Felisberto, volvió a la música, volvió al teatro y no hay nada escrito. No hay nada escrito. Habría que hacerlo, porque realmente fue estupendo ese espectáculo, estupendo. Y Felisberto tocando el piano. ¿Estaba en el escenario? Estaba así, al costado. Abajo de la escena, ¿no? Como la orquesta. Muy bueno, muy bueno. Entonces preparaba ese concierto con música española de Granados, por ejemplo, y también había vuelto al Petrushka de Stravinsky, que él había tocado en un concierto en Buenos Aires en los años 37, cuando era... Con Amalia Nieto. Claro, su esposa era Amalia Nieto, que hizo un hermoso bosquete. Afiches, espectacular, los vi, muy lindo. Que ella me regaló. Que también forma parte del patrimonio de esta familia. Impresionante, la familia Giraldi. Es una increíble, ¿no? Sí, yo lo vi en el Centro Cultural de España cuando hicieron aquel catálogo que incluso no tengo en mi casa uno, Jorge pero Mara, un galerista uruguayo que vive en Buenos Aires. Se hablé con él por teléfono, le hice una entrevista, sí. Qué bien, che, cuántas historias, ¿no? Ahí está. Y ahí están las historias. No, esas cosas van a volver acá, por supuesto. Los archivos
pero también esas piezas particulares, singulares, como puede ser el poema Romance de la Luna Luna. No, pero hay cosas que viste vos, por ejemplo, esto de José Struch, digo, tendrías que contarlo, porque yo me imaginé que era algo infantil, por ejemplo, cómico, en fin, no. Cómico, pero era en la beta de lo que hacen los luthiers, ¿ves? Una cosa así. Claro, una puesta en escena. Yo no me acuerdo bien de la composición, pero tiene que estar en algún lado. Sí, bueno, lo busqué. Nora, gracias por esta charla impresionante. Gracias a ti, muchísimas gracias. Es un placer realmente estar contigo y con el público uruguayo a través tuyo. Gracias. Amigos, espero que les haya gustado, espero que les haya entretenido esta charla, que es muy sustanciosa, con muchos nombres en torno a esta mujer llamada Nora Giraldi. Mañana seguimos aquí en La Máquina de Pensar a partir de las 20 horas por Radio Uruguay. Vamos a recibir a un escritor, a un hombre de la radio y de la televisión llamado Alejandro Ferreira. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy, pero muy bien.